Ya, Mati, dime. No, ahí sí los escucho, ¿ves? Si alguien me habla, puedo ver si me escucha. ¿Me escucha, profe? Aló. ¿Están hablando? Sí, no los escucho. Aló, profe. Ahí sí, ¿o no? Aló, profe, ¿me escucha? Ya, sí. Me escuchaban pésimo, ¿no? Sí, se la escucha un poco bajo. Ya. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profe. Ya. Sí, es que tenía los audífonos conectados y no estaba usando el audífono, entonces como los audífonos estaban encima de la mesa, seguramente pasaba eso. Ahora lo escucho a ustedes y ustedes debieran escucharme a mí. Un minuto. Ya, ahora sí. Ay, tengo alergia. Ya. ¿Está resfriado, profe? No, me da alergia. Ya, ahora sí. Parta. Ya, como vimos la clase pasada, que era la clase motivacional, estamos viendo que lo que vamos a hacer en este curso es resolver sistemas de ecuaciones de más de 2 ecuaciones, ¿sí? Ya, perdónenme, voy a estornudar mucho por este día. De más de 2 ecuaciones. Y para poder resolver esos sistemas de ecuaciones necesitamos conocer un concepto básico que son las matrices, ¿ya? Porque utilizando matrices vamos a poder resolver los sistemas de ecuaciones por otro método. Porque vimos que el método de sustitución, eliminación o el método gráfico, ¿sí? Iban a ser demasiado largos si, por ejemplo, tenía un sistema que tuviera 10 ecuaciones y 10 incógnitas. Así que lo que vamos a partir viendo, y en qué consiste el primer capítulo del curso, es en aprender lo que son las matrices para poder resolver sistemas de ecuaciones. Y entre otros tipos de utilidades que les podemos dar. ¿Han escuchado hablar de matrices antes? Ya, perfecto. Mati. Exactamente, Mati. El Mati Alarcón me dice el semestre pasado, las hicimos en Excel. Las matrices es justo eso. Se puede ordenar como una tabla, ¿sí? O en general es cualquier arreglo de ese tipo. Normalmente quienes han trabajado en Excel y hacen una tabla, eso igual es una matriz. Daniel, ¿en qué la habías escuchado antes? ¿Alguien más aparte del Mati y el Daniel? ¿Han escuchado lo que son las matrices? Nadie. ¿Nadie? De Sí, otros profesor. compas de las una más. Ya, Mati, perfecto, creo. Igual en Excel, Octave y MATLAB. Buena, Daniel, y efectivamente ustedes probablemente en programación ya han utilizado matrices para programar o para guardar información. Entonces, antes de definir qué es una matriz, voy a definir el concepto de vectores porque las matrices están compuestas por vectores, ¿ya? Son vectores ordenados. Entonces voy a definir lo que son los vectores. Un vector fila, ¿sí? Que es lo que tengo acá, de n componentes, se define como un conjunto ordenado de números escritos de la siguiente manera. Un vector fila siempre está ordenado, como su nombre lo dice, fila, ¿sí? Ordenado en fila y tiene, dentro de este vector hay n números escritos. Evidentemente nosotros vamos a trabajar con números, pero podría ser que un vector tenga dentro de él caracteres, como seguramente han trabajado algunos de ustedes en programación, con vectores de caracteres, vectores de números reales, vectores de números naturales, vectores de ese tipo.
Nosotros lo que vamos a hacer en este curso es trabajar con vectores, ¿cierto?, de números reales. Acá tengo dos ejemplos de vectores filas. Tengo el vector X y el vector Y. ¿Cuántos componentes tiene cada uno de estos vectores? 3. 3, ¿cierto? Cada uno de estos vectores tiene 3 componentes. Diego Bouricieres. Dime cualquier vector Z, ¿sí?, que tenga 4 componentes. Mientras el Diego está pensando en un ejemplo, fíjense que durante toda la PPT los vectores van a estar escritos con negrita, ¿ya? Porque en el computador puedo escribir con negrita, acá a mano es un poco más complicado, así que normalmente voy a escribir los vectores con una flecha arriba, ¿ya? Z es un vector. Diego, ¿no estás? ¿O estás ¿Cualquier por ahí? número, profe? Sí, cualquiera, El 3 puede ser. ¿ya? Tiene que tener 4 componentes este vector, Diego. 1,1, 2 y 3 de nuevo. Perfecto, ¿ya? Te voy a cambiar la última componente por el número pi, ¿ya? Y eso es solamente Bueno, para indicarles que puede tener no solamente números naturales, sino que un vector puede tener cualquier número real, ¿ya? X1, X2, X3 y hasta Xn tiene que pertenecer a los reales. Eso vamos a utilizar en este curso. Alguien por interno me dice el vector 3, 4, 5, 6 también. Voy a escribirlo con la letra W. Puede ser el vector 3, 4, 5, 6. Estos vectores, en cambio, tienen 4 componentes, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Cuando yo digo que el vector tiene 3 componentes, entonces implica que el vector pertenece a R3. Tiene 3 componentes. En cambio, estos vectores que tienen 4 componentes pertenecen a R4. ¿Todos recuerdan lo que significa esto? ¿Lo habían visto esta vez? Sí. Me dicen José Tomás, y esto es pertenecer. ¿Ya? Entonces, si tiene 3 componentes, pertenece a R3. Si tiene 4 componentes, pertenece a R4. ¿Ya? Y así yo puedo pedirles ejemplos de vectores en R10, R100, etc. Comúnmente en este curso vamos a trabajar con R2, R3 y R4, tal vez R5, pero en general vamos a tomar todos los ejemplos en R2 y en R3. Ya, este es un vector fila, como su nombre lo dice, se escribe por fila, pero también podemos definir lo que es un vector columna. Un vector columna, ¿sí?, de n componentes, es cualquier conjunto ordenado que se ordena esta vez por columna, ¿sí? Y acá tengo de ejemplo dos vectores columnas, el vector 1, 2 y 3, ¿sí?, y el vector pi raíz de 2, ¿sí?, y 1.3. Estos son vectores que también pertenecen a R3. Siguen siendo, ¿cierto?, de vectores que tengan 3 elementos, independiente cómo estén ordenados, ¿sí?, o la representación que tengan. Si son vectores fila o vectores columna, siguen siendo vectores en R3. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Oye, me llega notificaciones todos los... Ya, gracias, Daniel. Ok. Ahora que tenemos la definición de vectores, fila y vectores columnas, vamos a juntar estas dos definiciones para comenzar con nuestra primera unidad, que son las matrices. ¿Ya? Una matriz no es más que un arreglo rectangular. Solo es eso, cualquier arreglo rectangular. Por lo tanto, como yo les mencioné al principio,
Una tabla también la puedo trabajar como una matriz, porque es un arreglo rectangular, ¿sí? Una tabla de 2 por 3, o una imagen. Ustedes saben que las imágenes también son arreglos rectangulares. Por lo tanto, una imagen que está dividida en píxeles, si la imagen es de 2000 píxeles por 5000, ¿cierto? Cada uno representa que cada cuadradito es un píxel, también es un arreglo rectangular. ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo de arreglos rectangulares que no sean tablas e imágenes? Que hayan trabajado usted cualquier arreglo que se les ocurra, ¿sí? De algún juego, de algún deporte. Profe, ¿el ajedrez sirve o no? Perfecto ejemplo, Seba. El ajedrez también lo puedo mirar como una matriz. Y normalmente todos los software que programan, ¿cierto? Juegos de ajedrez, esos software que funcionan con inteligencia artificial y que lo que hacen es programar un juego de ajedrez, lo que están usando como unidad primaria es tomar el tablero de ajedrez como una matriz. Entonces, cada ubicación en el tablero es una posición en la matriz. Muy buen ejemplo, en alcanzar, no me acuerdo quién me habló. Vi el nombre, pero ahora no me acuerdo. ¿Quién era? Ya, ahí va a activar el micrófono un rato. El Jorge me dice, el juego de mesa conecta 4. No sé cuál es ese juego, Jorge. Pero en juegos de Profe, mesas, por ejemplo, dime. ¿una cancha de fútbol serviría? Ya, es que la cancha de fútbol es rectangular, pero no está no es un arreglo que tenga información de forma rectangular, ¿ya? Porque normalmente como uno divide la cancha de fútbol, ¿sí? Esa es la cancha de fútbol acá, pero la cancha de fútbol uno la divide por la mitad, ¿cierto? Sí, creo que es así. Pero acá las posiciones en la cancha de fútbol, esta es una ubicación, esta es otra ubicación, esta ubicación. Las ubicaciones no están guiadas de forma rectangular, pese a que la cancha es rectangular. No así en los juegos de ajedrez o damas, ¿cierto? Donde efectivamente yo no solo tengo un arreglo rectangular, sino que las divisiones están hechas de forma rectangular, ¿ya? Así que en ese caso la cancha de fútbol no sería un arreglo rectangular. Otro arreglo rectangular, los sudokus. ¿Han visto los sudokus en los juegos en el diario? Sí. Ya, los sudokus también son matrices, ¿cierto? Son arreglos rectangulares donde en cada casilla yo debo poner un número. Ya. Las matrices, ¿sí? Se escriben de esta forma, como ustedes ven acá. Esto indica que la matriz A está compuesta por los elementos A sub I sub J. Esta matriz tiene dimensión. Esta es la dimensión de la matriz. Ya lo voy a escribir acá. Tiene dimensión. Esto quiere decir que tengo M filas y N columnas. Filas y renglones son lo mismo. Las filas son las que están horizontales. Ya, esas son las filas. Y estas de acá, ¿cierto? Son las columnas. Entonces, esa matriz tiene M filas hacia abajo y N columnas hacia los lados, ¿sí? A menos que se establezca lo contrario, vamos a suponer que los números de una matriz son, o los números o vectores de la matriz son reales, ¿ya? También existen matrices que se trabajan con los números complejos, pero no son lo que vamos a abordar en este curso. Así que lo que tienen adentro son números reales. ¿Cuál es la gracia de la matriz?
que como es un arreglo rectangular, yo puedo saber fácilmente qué elemento está en cada posición. Este de acá es la posición 1, 2. Fila 1, columna 2. ¿Ya? Lo voy a ir escribiendo acá abajito. La posición A1, 2, o el elemento, mejor dicho, A1, 2 está en la posición de la fila 1 y columna 2. ¿Ya? Este de acá, en cambio, vamos a seleccionar, este de acá está en la fila 2 y en la columna N, porque es el número 2 sub N. Tyron, no hay problema, ya recuerda ver la clase grabada en YouTube, no esperes que se te acumulen muchas clases. Revisa después la actividad que va a haber al final de la clase también. Perfecto, ese está en la posición 2N, fila 2, columna N. El que está acá está en la fila, o este no, vamos a tomar este de acá. ¿Alguien me podría decir en qué fila está ese elemento? Fila Tomás. 4. No, está en la fila ¿En la M. fila 6? Ah, en En la la fila fila M. Fíjense que acá hay puntitos suspensivos que quieren decir que hay muchas filas entre medio. ¿Sí? Entonces está en la fila M. ¿Y en qué columna? Efectivamente, Daniel, en la columna J. ¿Sí? Mientras que este de acá, Tomás Ramos, ¿sí? ¿Dónde se encuentra en qué fila se encuentra ese elemento? Columna J, no, creo que ese era lo que me había hecho el Daniel delante. Tomás Ramos, o Cristóbal Ponce, ¿en qué fila se ubica este elemento que estoy destacando? El elemento AI2. Tomás, está en la fila I, efectivamente, ya, porque la fila está por ese subíndice. ¿Y en qué columna está ese elemento? En la columna 2. Perfecto, Daniel. ¿Sí? Entonces, la gracia de la matriz es que como es un arreglo rectangular, yo puedo de forma sencilla referenciar los elementos que están dentro de este arreglo. ¿Ya? Dentro de este arreglo vamos a tener elementos que pertenecen a los reales. Y acá, Mati, espero que quede más claro por qué, por ejemplo, una cancha de fútbol no se puede trabajar como una matriz, ¿cierto? Porque acá en la cancha de fútbol yo no puedo identificar en qué fila y columna va a estar cada jugador, mientras que en una tabla de ajedrez, si yo les digo que el caballo, que la torre, porque no sé dibujar caballo, entonces si la torre está ahí, ¿en qué posición está la torre en este caso? En la fila 1, columna 3. Está en, ¿cierto? La posición, como bien dijo alguien por ahí, 1, 3. Fila 1, columna 3. ¿Cierto? Entonces, si yo les dijera que aquí hay un jugador de fútbol, ustedes no podrían indicarme de forma matricial en qué posición está el jugador de fútbol, ¿cierto? Porque eso no es una matriz. Claro, entonces lo que es una matriz es simplemente un arreglo, ustedes lo han visto antes en Excel, donde en Excel la diferencia es que a las filas la estoy llamando por número y a las columnas por letras, pero sigue siendo un arreglo matricial. ¿Qué puedo hacer con las matrices? ¿Sí? Puedo hacer muchas operaciones, como por ejemplo, voy a poder sumar matrices, restar matrices, multiplicar matrices por un número, tal vez pueda multiplicar matrices entre ellas, ¿sí? Y así con otras operaciones que son propias de las matrices. Dice acá, si A
¿cierto? Si A, matriz que tiene elementos I, J, tiene dimensión n por n, se llama matriz cuadrada. O sea, cualquier matriz que tenga la misma cantidad de filas que de columnas es una matriz cuadrada. Como por ejemplo la que tenemos acá. Tiene 2 filas, ¿sí?, y 2 columnas. Seba Torres, ¿me puedes indicar qué número está en la posición A21? Repetir la. ¿Qué número de la matriz A, que es esta matriz que tengo acá, qué número está en la posición A21? El En 2. esa posición. El 2, ¿cierto? Porque te estoy preguntando qué número efectivamente está en la fila 2 y en la columna 1. Y ese es el número 2. ¿Sí? Muy bien, Seba. Perfecto. Esta es una matriz cuadrada porque tiene 2 filas y 2 columnas. Y a veces nosotros las vamos a llamar, es una matriz de 2 por 2. ¿Puedes repetir la definición de la matriz cuadrada? Cualquier dimensión que tenga, ¿cómo era? Cualquier matriz que tenga dimensión de n por n. Sí, lo tengo acá subrayado. ¿Sí? Cualquier matriz que tenga dimensión n por n, o sea que tenga la misma cantidad de filas que de columnas. Si una matriz tiene la misma cantidad de filas que de columnas, se va a decir que es una matriz cuadrada. ¿Los sudokus son matrices cuadradas, sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? ¿De cuántas filas tiene un sudoku? Tiene 9 filas y 9 columnas. 9 filas y 9 columnas. Entonces, Daniel, Ah, ahí una corrección en lo que me describiste, es una matriz de 9 por 9, ¿cierto? Donde dentro del sudoku yo puedo decir efectivamente tengo muchas matrices de 3 por 3, además, ¿ya? Pero el sudoku en general es una matriz de 9 por 9. ¿Todos saben lo que es un sudoku? Que levante la mano quien no sepa. Ya, asumo que todos saben lo que es un sudoku. Perfecto. Entonces, esas van a ser las matrices cuadradas. Los tableros de ajedrez también son matrices cuadradas, ¿sí? Los tableros de damas también son matrices cuadradas, pero por ejemplo un pastillero, los clásicos pastilleros, ¿cierto? No son en general matrices cuadradas. Yo puedo tener los 7 días de la semana, pero tengo solamente 2 espacios para rellenar con pastillas, ¿sí? Así que ese tendría dimensión 2, porque tiene 2 filas, por 7. Cada columna es un día de la semana. Una matriz A, que es de m por n, con todos sus elementos iguales a 0, la vamos a llamar la matriz 0. ¿Sí? La matriz 0, ¿sí?, es cualquier matriz que tenga puro 0. Por ejemplo, la matriz C igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es una matriz 0. ¿Ya? ¿Por qué es la matriz 0? Esta es una matriz de 2 por 3 porque tiene 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Y es la matriz 0 porque tiene solamente elementos 0. ¿Ya? Profe, Esta matriz, dime, ¿y si fuera cuadrada a la vez, cómo se llamaría? ¿Cero igual o...? también, porque cuando uno escribe m por n, Diego, gracias por la pregunta, cuando uno escribe m por n, es para cualquier m y cualquier n, o sea que puede ser perfectamente el mismo número en ambos casos, ¿ya? Como que es más genérico, pero pueden haber Ya. matrices 0 de 2 por 2. Otro ejemplo que puse acá, la matriz B, que en este caso la matriz B es una matriz de 3 por 2, 3 filas, 2 columnas, ¿sí? Y por ejemplo, el elemento que está en la posición B1, 2 es esta, fila 1, columna 2, ¿cierto? Fila 1, columna 2, que es el 9.
menos 9. Y el elemento en la posición 3,1 es fila 3, columna 1, que es el que está en la posición, es el elemento 6 en ese caso. Importante que la clase de hoy día ustedes sepan qué es una matriz, cómo referenciar los las posiciones de los elementos de la matriz. ¿Vamos bien con este objetivo? ¿O alguien todavía no entiende lo que es una matriz y no sabe ubicar la posición? Me preguntan si la clase está en el finish. Partí preguntando eso. Yo creo que sí, pero ¿alguien me podría confirmar si la PPT está en el finish? Parece que no la subí entonces. Creo que no, me dice el Diego. Perdonen, nos vamos a tomar entonces 2 minutos para yo poder subir la PPT. Normalmente, creo que como este curso fue el único que dicté el lunes, tal vez se me fue la PPT, pero la subo al tiro. Voy a aprovechar y voy a subir la PPT del capítulo 1 y 2, así que quienes van al día y no quieren descargarla, se pueden parar, ir a prepararse un café, mientras yo hago esta parte. Gracias a quien me preguntó por interno por la PPT, porque si no... Profe, ¿cuánto tenemos de break? Nos vamos a tenemos de tomar break? 5 minutos. Son las 11:40, volvamos a las 11:45 y yo subo la clase, la PPT. Vale. Listo, ahí subí la clase, el capítulo 1 del curso, el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 1 son más de una clase, ¿ya? Lo mismo con el capítulo 2 y 3. Así que mientras estamos acá en este mini break, me interesa saber, voy a calmar algo. Ya, vamos a volver a las 11:45 para continuar con álgebra lineal. Profe, tenía una duda yo con el tema del link. Sabe que no me llegan al correo. Seba, déjame revisar el tiro. Ya, Gracias. lo voy a revisar. Puede ser. Ay, como que no me sale. Antes me aparecía la opción. Estaba intentando hacer una encuesta y no me aparece la opción de encuesta. Yo veo el calendario y ahí sale que está como programada la clase y aparece el link en el calendario. Sí, Seba, ¿te llegó el primer anuncio del curso? El anuncio que mandé Sí, profe, el lunes en la yo mañana. pensaba que usted mandaba un link para las clases. Entonces No, sí me llegó. va a ser el mismo link todo el semestre. Entonces, es ese link y además yo les agendé en Google Calendar el evento. Entonces, si tú abres tu Google Calendar, vas a poder encontrar el link ahí también. Y aparte, subí a Finish un PDF que contiene todos los links que vamos a utilizar. Está el link de la nube, el link de YouTube y el link de las clases. ¿Ya? Así que va a ser todo el semestre el mismo link para clases y laboratorios. ¿Ya? Cada capítulo es una clase, me pregunta el Paolo, no Paolo. El capítulo 1, por ejemplo, son 2 clases, pero me parece que el capítulo 2 pueden ser hasta 3, 4 clases. ¿Sí? El Mati me preguntaba lo mismo, yo tenía entendido que siempre es el mismo. Sí, Mati, siempre es el mismo link. ¿Sí? Y en Google Calendar lo pueden encontrar.
Para quienes se están recién conectando, paré un ratito la clase porque no había subido las PPTs, entonces aproveché y subí las PPT y vamos a volver a la clase a las 11:45. Mientras tanto, me interesa que los objetivos de esta clase hasta aquí son entender lo que es una matriz y saber reconocer las posiciones de los elementos de la matriz, es decir, qué número está en la posición 3,3, existe la posición 3,3, ¿sí? Y ese tipo de elementos. ¿Qué es una matriz cuadrada y qué es una matriz cero? Son los objetivos de esta primera parte de la clase. Ya. Mientras volvemos en un minuto, ¿alguna duda del curso, de la materia, de los links, cualquier otra? La guía que había mandado profe José Tomás, la guía ya está en el FINIS, en la carpeta que dice guías de la unidad, y terminando la clase de hoy día, ustedes podrían comenzar a realizar la guía, ¿cierto? La guía 1 se puede realizar con la clase de hoy día y la del próximo lunes, así que podrían estar hojeando la guía a ver qué ejercicios pueden hacer, ¿sí? La guía 1 solo se hace con 2 clases, así que partan con esa por ahora. Ya, volvemos entonces todos acá, aprovecharon de descargar la PPT, ¿sí? Subí la PPT de la clase, subí el capítulo 1 y capítulo 2, los capítulos tienen más de una clase. Ya, todos acá de vuelta, si me confirman que volvieron. Sí, profe. Profe, Perfecto. Dime. entonces con esta clase se va a poder hacer la guía 1. Pueden empezar ya a hacer la guía 1. Cuando terminamos la clase del lunes ya va a ser completamente, va a estar lista la guía 1. ¿Ya? Ya. Gracias. Perfecto. Vamos a avanzar entonces, vamos a ver otra definición que parece lógica, pero vamos a decir que dos matrices son iguales, primero, si son del mismo tamaño, y segundo, si cada componente es igual a la otra. ¿Ya? Antes de la actividad, les voy a dar un ejemplo. La matriz A igual a 3, 1, 4, 5, y la matriz B, 3, menos 1, 4, 5. ¿Son del mismo tamaño estas matrices? Sí. Sí, ¿Cuál es el tamaño? 2 por 2. 2 por 2, ¿cierto? Entonces son del mismo tamaño y son de 2 por 2. ¿Las componentes correspondientes son iguales? No, ¿Qué componentes no son iguales? el 1 y el menos El 1. menos 1. ¿En qué posiciones están esas componentes? Fila 2, 1, 2. columna 1. Ya, entonces no son iguales. Voy a comentar esto acá. Acá mejor. No son iguales porque el elemento A12 es distinto al elemento B12. ¿Ya? Así lo vamos a escribir formalmente. El elemento que está en la matriz A en la posición 1, 2 es el 1, y el elemento que está en la matriz B en la posición 1, 2 es el menos 1. Entonces, como son distintos, estas matrices no son iguales, por esa razón. Profe, para que sean iguales, ¿no es necesario que estén en la misma posición? Sí, es necesario que estén en la misma posición, ¿ya? Muy buen ejemplo, Jorge. Veamos, por ejemplo, acá A igual a 1, 2, 3, 4, con la matriz B 1, 2, 3, 4. Esas matrices tampoco son iguales porque el elemento que está en A12 es distinto al elemento B12 y lo mismo para el elemento A21 que es distinto al elemento B21. Entonces tienen que ser
iguales, iguales. Componente a componente, como yo a veces le digo. Por eso dice las componentes, ¿no? Claro, las componentes no son iguales, ¿cierto? No sé, ahí José Tomás. Creo que no entendí la pregunta. Sí, esta es la componente que está en la posición 1, 2, componente o elemento. Ya ahí a veces el vocabulario puede que me falle. ¿Claro cuando dos matrices son iguales? Como bien lo dice el título, tienen que ser iguales, iguales. ¿Todos claros hasta acá? Recuerden que esta PPT rayada, yo igual se la voy a subir a Finis. Hay una carpeta en el Finis que dice notas iPad y terminan esta clase en las notas de este iPad, pasan a la carpeta. Ya, entonces les voy a dejar este ejercicio que dice construya una matriz de 3×3 con números del 1 al 9 donde las filas y columnas sumen 15. Típico ejemplo y después les voy a ir ahí preguntando. Vamos a tomarnos 7 minutos, no, 6 minutos para hacer esto, son las 11:49. A las 11:55 les voy y empiezo a preguntar qué matriz construyeron. Una matriz de 3×3 con números del 1 al 9. Dime, Mati. Tendría que ser que toda la suma de todos los componentes de la matriz sumen 15. O sea, en No, total. la suma de las filas y columnas. Cada fila tiene que sumar 15 y cada columna tiene que sumar 15. Ah, ya. ¿Ya? Ok. ¿Se pueden repetir los números, profe, o no? No, No. porque como la matriz de 3×3 tiene 9 elementos justos. Ya, voy a agregar aquí una hojita. Ya. Si la matriz es de 3×3, déjenme cambiar esto. Si la matriz es de 3×3, entonces tengo, la voy a escribir como tabla, Es como una especie de sudoku esto, ¿no? ¿cierto? Efectivamente, si la matriz es de 3×3, tiene 9 elementos. 3 filas, 3 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como tiene 9 elementos y el enunciado dice que tiene que ser con números del 1 al 9, entonces no se van a poder repetir los números. ¿Sí? Así que ahí les doy 7 minutos. Los más rápidos y concentrados tendrán algún premio. La podemos ir construyendo entre todos también. Para estos momentos como que me gusta Discord, porque mientras ustedes trabajan yo puedo poner una canción. ¿Escuchan la música? ¿No? No, profe. Profesora, cuando terminemos, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa, José Tomás? Bueno, ¿qué hacemos cuando terminemos? Me las van dictando. ¿La terminaste? ¿Sí? Ya. ¿Qué número? Dígame los números según las posiciones. Ya. 195 en la Ya, pero va a ser lo más fila. difícil. ¿En qué Ya. elemento pongo en la posición 3-3? 8. Ya, en la posición 1-2. 1, 2, 9. Ya, en la posición 3-1. 3, 1, 3. Ya, entonces vamos a preguntarle aquí a cualquiera. Brandon, ¿qué elemento entonces si crees tú que va a poner Era Tomás yo el en la... que.
Ah, Brandon, Era yo ya. el que estaba hablando. Perfecto. Paola Redondo, ¿qué elemento quiere poner Tomás en la posición 3-2? Si tienen que sumar 15, ¿qué elemento va a poner Tomás, o sea, Brandon, en esta posición, que es la posición 3-2? ¿Un 4? Un 4, ¿cierto? Efectivamente. Profe, tengo una duda. Las diagonales da lo mismo lo que suman, ¿cierto? Claro, efectivamente, porque el enunciado dice que tienen que sumar por filas y columnas. Ah, ok. Ya, Brandon, termina de dictarme toda la fila 1. 1 y 5. No me equivoco. Ya, díctame la columna 3. 2. Profe, Ahí, números sí, ahí no se está. tienen que repetir, ¿cierto? No, no se tienen que repetir. Ya, y Brandon, termina con dictarme la fila 2. Sería 7 y 6. Ya, 15, 15. Profe, Ah, no, pero me equivoqué en una. Ya, dale. ¿En qué posición te Sí, equivocaste? me equivoqué en la columna 1 y la columna 2, porque eso nos da 15. Pero en las filas 1, 2 y 3, en la columna 3, están, por decirlo Acá bien yo hecho. sumé 15, efectivamente. En esta yo igual sumé 15. Y en la Sí, fila 8 también da 15. sí, y en la columna 3 también da 15. Ya, entonces, profe, dime. uno, no, uno. Ahí tiene que sumar uno. Que yo igual la hice ya. Y se parecen algunas. Ya, díctame, Tengo el no sé quién me está 195. hablando. ¿El Mati Alarcón? Tengo el 1. Sí. Ya, Mati, díctame la fila 1. Mi fila 1, 168. Ah, espérame, mira, ahí alguien me está diciendo, antes, dame un minuto, Mati. Alguien me está diciendo que intercambie el 1 con el 5. Y aquí sumo 8, 9, 10, 15, 9. No, pues me paso, ¿no? 924. Profe, cambia el 6 por el 2. No, porque 8 más. Sí, pues, y No, cambia Tengo el 1 por que- el 5 y está listo. Es que esto ya está listo, Profe, entonces no quiero tocar la columna 3. profe, pero mira, puede cambiar el 6 por el 2 y cambiar el 1 por el ¿me 5. escucho? No. Eso Profe, dije. Ah, tienen que sí, sumar. verdad. Tienen que El sumar. 1 por el 5 y el 6 Eso. pero no, pues, Y el 6 por el 2. ¿Se escucha? de No. acá Profe, tengo 4. No, igual no me da. Ya voy a copiar otra. Voy a copiar Profe, la del Tomás. yo la hice. Ya, denme aquí Profe, un La, minuto. la fila 1 es 168. 1, 6, 8. ¿Qué me está hablando? El Mati. Mati, dime la columna 3. La columna 3, 4, 3. Ya, la posición 1, 3. La posición 1, 3. Fila 1 y 3. 5. Ya, la posición 2, 2. 2. Ya, y entonces acá hay 8. Este tiene que ser 7, 7 y 6, 9. 9. Ya, perfecto. Muchas gracias a todos los que participaron, el Brandon, el Mati, el José Tomás, el Seba, sí, acá tengo al Tomás también, el Tomás Ramos, y al Brandon, a la Aileen, gracias Aileen. Y justo iba a decir como, no tengo ninguna mujer en el curso. Aileen eres la única, no, tengo a la Maca también. Tengo a la Aileen, la Maca, ¿solo dos? ¿Qué? Tengo solo dos mujeres. Estoy mirando la lista. Ya, perfecto. Aileen y Maca, lamentablemente, como son las únicas dos mujeres, no se me van a olvidar, ¿ya? Así que perfecto. Muchas gracias a todos ahí. Bueno, la idea de esta actividad es poder, más allá de que ustedes desarrollen las habilidades mentales de calcular,
También poder identificar si conocían o no conocían las posiciones, y por eso les pedí que me dijeran cuál era la columna 3, la posición 2, 2 y en ese orden, y no les pedí como díctenme los números en orden. ¿Ya? Es importante que manejen las posiciones porque en muchas demostraciones o en ejercicios de ese tipo vamos a necesitar ver exactamente en qué posición están los números para que ustedes puedan trabajar correctamente. Lo mismo en la programación, ustedes deben lograr identificar en qué números están ahí las posiciones de la matriz. Ok, con eso entonces damos finalizada la parte de introducción, ¿sí?, de matrices, y ahora vamos a pasar a ver qué operaciones podemos realizar con las matrices. Como yo les mencionaba, con las matrices yo voy a poder sumar y restar, ¿ya? Tienen que tener ciertos requisitos. Si yo quiero sumar dos matrices, si yo quiero sumar la matriz A con la matriz C, sí o sí tienen que tener el mismo tamaño, ¿ya? Yo no puedo sumar una matriz de 3 por 3 con una matriz de 2 por 2. Para sumar las matrices tienen que tener el mismo tamaño, ¿ya? Sí o sí tienen que tener el mismo tamaño. ¿Y cómo se suman? Se suman componente a componente. La componente 1, 1 de la primera matriz se suma con la componente 1, 1 de la segunda matriz. Y así sucesivamente. La componente mn de la primera matriz se suma con la componente mn de la segunda matriz. ¿Ya? Así que si tengo matrices de tamaños distintos, evidentemente cuando quiera sumar componente a componente, debieran darse cuenta que no se puede realizar porque hay componentes que no existen en una matriz y en otra. Importante que tengan el mismo tamaño. ¿Ya? Ejemplo, tengo la matriz A y B. ¿Cuál es el tamaño de estas matrices? Maca. 3 por 2. 3 ¿Dónde por 3 2, por ¿cierto? 2, profe? 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Ese es el tamaño. Buena, Maca, perfecto. ¿Ya? Entonces, si yo las quiero sumar, voy a agregar aquí otra hojita. Si yo quiero sumar estas matrices, entonces, A más C es componente a componente, la componente 1, 1 de ambas matrices. Es decir, 1 menos 4. ¿Ya? Después, la componente 1, 2 de cada matriz. Es decir, 4 más 7. Luego, la componente 1, 2. No, 2, 1. ¿Cierto? Menos 2 más 0. La componente 2, 2, ¿sí? Que sería menos 2 más 1. La componente 3, 1, 0 más 8. Y la componente 3, 2, que es 8 menos 8 menos 3. Así que esto me va a dar menos 3, 11, menos 2, menos 1, 8, menos 3. ¿Cuál es el tamaño de la matriz que resultó? La misma. La misma, ¿cierto? Entonces, observación, el tamaño de la matriz resultante es el mismo. ¿Ya? Efectivamente es el mismo. Y si yo quiero restar las matrices, entonces hago A menos C y lo único que tengo que hacer es exactamente lo mismo. Se restan componente a componente. La componente 1, 1 se resta con la otra componente 1, 1. Así que me termina dando 1 menos 4. Ojo con los signos, por favor, que no les dé flojera utilizar los paréntesis. Profe. Gracias, Maca. Ah, ya leí. Sumé pésimo, ¿cierto? Me pasa, a veces me pasa. Ya. Entonces, que no les dé flojera usar paréntesis. Si alguien acá sacó sobre 800 puntos, le acepto que se coma los paréntesis. O sobre 800 puntos en la PSU. ¿Ya? Si no, los voy a obligar a todos a usar paréntesis. ¿Ya? La flojera no es amiga de un ingeniero civil. Así que vamos acá, que no les dé flojera escribir. La mayoría, no creo que les falte hoja en los cuadernos tampoco, así que vamos. Acá me va a dar 1 menos 4. Sobre todo cuando hay signos negativos, por favor usen paréntesis.
Después, 4 menos 7. Ahí no es necesario usar paréntesis porque es una resta que debieran más o menos todos manejar. Menos 2 menos 0. Menos 2 menos 1. 0 menos 8. Menos 8 menos menos 3. Ahí sí usen paréntesis. ¿Ya? Y les da 4, 5, menos 3, menos 2, menos 3, menos 8 y menos 5. ¿Ya? Esa da la resta. Componente a componente. La suma y la resta son componente a componente. ¿Se entiende acá cómo se suman y se restan las matrices? Ya, y como Sí, les profe. mencionaba, todo claro, perfecto. El tamaño tiene que ser el mismo. Si yo estoy sumando matrices de 100%, voy a generar una matriz de 100%. Si yo sumo matrices de 2 por 2, el resultado va a ser una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Es exactamente el mismo. Acá tengo matrices de 3 por 3 y esta matriz de acá es de 3 por 2 y esta también es de 3 por 2. ¿Ya? Eso es importante. El orden, el tamaño de la matriz no cambia por la suma. Y ya, voy a darles ahí unos minutos para que puedan copiar y ver si tienen alguna duda en el desarrollo. Ya. Otra operación que se puede realizar con las matrices es la multiplicación, pero no voy a multiplicar matrices todavía. Voy a multiplicar por un número. ¿Qué pasa si yo quiero multiplicar un número por una matriz? ¿Ya? Alfa es un número. Acá debiera decir alfa pertenece a los reales, ¿ya? Es decir, es un número. ¿Ya? Si yo multiplico un número por una matriz, lo que hago es multiplicar toda la matriz por ese número. Toda la matriz estoy multiplicándola por este número alfa. ¿Ya? Exactamente toda la matriz. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, esta operación, 6b menos 7a, ¿qué debiera hacer? Igual como, voy a volver, se me queda pegado. Perdón, ahí sí. Mira. Si yo quiero hacer esa multiplicación, ya, 6b por 7a, voy a copiar y pegar las matrices que veis que tengo acá. Estas son las matrices que estoy usando. Creo que voy a pegar sola esto, ¿no? Ya. Voy a hacer esto. Ya, ahí copié las matrices A y B del ejemplo. Y tengo que ser ordenado. ¿Ya? Si yo voy a resolver 6b menos 7a, ¿qué tengo que hacer primero? ¿La resta o multiplicar a cada matriz por el escalar? Multiplicar cada matriz. Multiplicar cada matriz. Entonces voy a hacer 6 por 1, 4, menos 2, menos 2, 0, menos 8, menos 7 por... y me equivoqué, que era primero B. Entonces, menos 4, 7, 0, 1, 8, menos 3, menos 7 por 1, 4, menos 2, 0, menos 8. ¿Ya? Entonces, hago la multiplicación.
este 6 tiene que entrar a toda la matriz, ¿sí? A exactamente toda. Entonces queda 6 por 4, 24, con el signo negativo. 6 por 7, 42. 6 por 0, 0. 6 por 1, 6. 6 por 8, 48. Y 6 por 3, menos 18, por el signo negativo. Menos, y aquí voy a entrar solo el 7, y me va a quedar 7, 28, menos 14, menos 14, acá me equivoqué, ¿no? No. Menos 14, 0, 7 por 8, 56. ¿Sí? Y ahora voy a restar las matrices, ¿cierto? Alguien podría decir, profe, ¿y por qué no multiplicó la matriz por menos 7? Sí, podría haber multiplicado todo por menos 7 y haber dejado un signo negativo positivo afuera. Eso depende solo de ustedes. Y acá esto me da entonces 24 más 7, 31. Menos 31, 42 menos 28. No tengo mi calculadora acá, así que voy a usar el celular. 42 menos 28, 14. 0 menos menos 14, 14 positivo. 6 más 14, 20. 48 menos 0, 48. Y menos 16 más 56. Menos 18 más 56. 38. Ya ahí está listo el resultado. Entonces tengo que ser ordenado, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo acá es, multipliqué la matriz por 6, multipliqué después toda esta matriz por 7 y bajé la resta, ¿sí? Para después hacer esto ordenadamente. ¿Todo clarinete hasta acá, Daniel? Pero chastontísima aquí. Sí, ya, perfecto. Hasta acá. Debieran haber entendido cómo se suman y restan las matrices, cómo se multiplican por un número, ¿sí? Las posiciones de las matrices y qué es una matriz. ¿Queda claro en esos 4 conceptos hasta el momento? Si alguien Profe, no aprendió en esta... yo, ¿qué hizo con el signo ahí, con el signo menos? Resté las matrices después. Una vez que tengo estas matrices, las resté. Entonces hice, acá tal vez me salté un paso, pero hice menos Pero, en 24 la menos 7. multiplicación. Ah, no, no, Ah, no. nada, No, ya. nada. Dejé el signo negativo No, no. afuera. ¿Cierto? Por eso puse, Claro, claro. destaqué. ¿Se ve ese color cuando No se destaco? toma. Sí, sí se ve. Ya, entonces hice el 7 y el 6. Sí, el signo negativo lo dejé afuera. Ya, entiendo entonces que todos están bien hasta acá. Voy a dar un minuto para que puedan copiar y seguimos con la clase. Profe, una duda. ¿Sí? Siempre cuando resolvamos matrices, operaciones matrices, ¿va a tener que ser así de largo? ¿O hay otras formas como de denotarlo? Siempre que yo quiera sumar y restar matrices, sí, tienen que hacer como así de largo, sí, ese es el proceso. Igual pueden saltarse pasos, vuelvo a insistir, después de que haya desarrollado toda la guía 1, puede pasar que hayan pasos que a ustedes les parece que son muy mentales y se los saltan, ¿ya? Pero eso va a depender Me de imagino ustedes. con números grandes, el caos que se debe hacer. Ah, con números grandes no, no es tanto. También les voy a mostrar cómo se hace esto en Symbolab, ¿ya? Porque van a poder resolver esto con software computacionales, ¿sí? Pero en el desarrollo de sus controles tiene que estar el desarrollo paso a paso. La Maca me pregunta, profe, ¿la guía cuándo se termina? ¿Dónde se manda? Ya, las guías, voy a dejarles hoy día una actividad, entonces esa actividad se sube al buzón, pero las guías son individuales, ustedes las trabajan de forma individual, no es necesario que la manden a ninguna parte. Si tiene dudas de la guía, puede subir la guía a Piazza, que es el foro de discusión, o puede comentar ahí, hice este ejercicio, no sé si está bien resuelto, ¿sí? Creo que las guías de álgebra lineal tienen respuestas, así que puede comprobar los resultados. Ya, continuamos entonces.
Y para finalizar la clase, vamos a ver algunas propiedades de las matrices, ¿ya? Propiedades. Evidentemente, si yo sumo una matriz con la matriz nula, ojo que esta es la matriz nula. ¿Qué creen ustedes? ¿Yo puedo sumar una matriz con un número? ¿Se puede hacer eso? No. No. ¿Cierto? Esto es una pera, esto es una manzana. Una es una matriz, el otro es un número. No se pueden sumar entre ellos. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo aquí les pongo y puse la matriz. Voy a tratar de destacarla, pero esta es la matriz nula. Esta es la matriz 0. ¿Ya? Esto, en cambio, es el número 0. ¿Ya? Ojo ahí con ese detalle. Si hay línea, no hay problema. Entonces, una matriz, si le sumo la matriz 0, me va a dar la misma matriz A. Si yo multiplico una matriz por el número 0, también va a dar la matriz 0. Esto de acá es la matriz 0. ¿Ya? Evidentemente. Además, sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. También puedo aplicar propiedades asociativas. Puedo yo primero sumar el A más B y luego el C, ¿cierto? Que sería este caso, sumo A más B y después el C. O puedo sumar el B con el C y luego el A. ¿Sí? Si tengo un número y puedo aplicar acá propiedades distributivas, eso quiere decir que este alfa pasa multiplicando a estas dos matrices y por lo tanto va a ser alfa por A más alfa por B. Si yo multiplico una matriz por el número 1, me va a seguir dando la misma matriz, ¿sí? Y también puedo aplicar propiedades distributivas con respecto a las matrices. Esto es A por B, A por alfa, ¿ya? La demostración de este teorema la pueden revisar en el libro guía, ya que recuerden que el libro guía es el Gross. ¿Sí? Voy a pedirle tal vez al ayudante que se alcanza, vea alguna de estas demostraciones, más el curso no es sobre demostraciones de teoremas, sino que la idea es que ustedes entiendan lo que son las matrices y cómo las pueden aplicar. El Mati está preguntando por el grupo de WhatsApp, creo que hay, si alguien le puede mandar el link, ahí sería ideal. ¿Quedan claros los conceptos de la clase de hoy día? ¿Cómo se suman? ¿Cómo se restan las matrices? ¿Cómo se multiplican por un número? ¿Qué son las matrices y en qué posiciones están las componentes de los elementos? Sí, profe, por mi parte sí. Ya, entonces quedan 10 minutos y les voy a dar este ejercicio, ¿sí? Vamos a dejar este ejercicio acá, que es donde tengo la matriz A. ¿Cuál es la dimensión de esa matriz? 2 por 2. Ya, y la matriz B, ¿sí? Y les pido encontrar X. Acá es una ecuación, recuerden que una ecuación es cuando yo tengo una incógnita. La incógnita es la letra X, ¿sí? Entonces yo tengo que despejar X, reemplazar las matrices A y B que tengo, hacer todas las operaciones necesarias que sean necesarias, ¿sí? Para poder encontrar X. ¿Se entiende lo que deben hacer? ¿Sí? Entonces yo les recomiendo... ¿Puede explicar de nuevo, profe, por favor? Una ecuación implica que hay una incógnita. Siempre que tengo una ecuación, debo encontrar la incógnita. ¿Ya? Entonces, tengo que encontrar la incógnita y en este ejercicio la incógnita es la letra X, ¿ya? Porque tengo acá la matriz A, la matriz B, la matriz A, la matriz B, que las conozco, me las estaban dando, las voy a marcar con distintos colores. Acá tengo la matriz A,
¿sí? Acá tengo la matriz B, que las conozco. Sé cuánto vale la matriz A, sé quién es la matriz B. ¿Sí? Entonces, les voy a recomendar que lo primero que hagan es despejar X, ¿sí? Reemplazar los valores de las matrices A y B. Y finalmente van a encontrar X. A es una matriz de 2 por 2, B es una matriz de 2 por 2, y acá las estoy sumando. ¿Qué es X? ¿Un número o una matriz? Una matriz. ¿De qué dimensión debiera tener la matriz que ustedes tienen que encontrar? De 2 por 2, efectivamente, ¿sí? Entonces, siempre que tenga ejercicios de este tipo, lo que primero deben hacer es despejar X. Ya uno suele pensar que primero voy a reemplazar el valor de A y B que conozco, pero no. Como son ejercicios matriciales, despejen X, ¿sí? Cuando tengan X despejado, reemplazan los valores de las matrices. Ahí el Jorge mandó el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Voy a abrir un buzón de tareas para que ustedes entreguen este ejercicio a más tardar, ¿sí? A más tardar. Hoy es viernes, como lamentablemente, como las clases son los viernes y los lunes, a más tardar hoy día a las 6 de la tarde, ¿ya? Es cortito y les quedan 5 minutos, lo pueden hacer en 5 minutos, ¿sí? Así que no se preocupen. Cualquier duda me escriben al correo o si es una duda más técnica pueden comentarlo en el foro de discusión Piazza del grupo curso. Nos vemos chicos, que estén bien, ¿ya? Cualquier cosa me avisan. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén muy bien ustedes también. Chao, profe. Profe, estaba